Bueno, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, a la hora que estén viendo esto. Vamos a resolver este ejercicio particular, un problema de maximización de la utilidad, un problema primal, con una función Cobb-Douglas, en este caso con tres bienes. ¿Sí? Tenemos el siguiente ejercicio: maximizar u, x1 a la punto 3, x2 a la punto 5, x3 a la punto 2, y una renta de 100, el precio de x1 es 2, el de x2 es 1 y el de x3 es 1 también. Vamos a resolver esto utilizando multiplicadores de Lagrange. Listo. Entonces tengo la función objetivo más el parámetro lambda, que multiplica a la restricción igualada a 0 hacia la renta. O sea, igual a 0 hacia donde está la renta. Recuerden eso. Menos x2 menos x3. Es decir, paso todo esto que está a la derecha de la restricción de presupuesto hacia el lado izquierdo. Entonces cambia el signo. Vamos a despelucar un poquito esto. Esto es x1 a la punto 3, x2 a la punto 5, x3 a la punto 2, más 100 lambda menos 2 lambda x1 menos lambda x2 menos lambda x3. Entonces vamos con las condiciones de primer orden, es decir, las derivadas parciales de ese lagrangiano con respecto a cada una de las variables. Esto es igual, con respecto a x1 es x.3 por x1 a la menos 0.7, el resto queda igual, x3 a la punto 2 y menos 2 lambda. Esto debe ser igual a 0. De igual forma, tengo la derivada del lagrangiano con respecto a la variable x2, al bien x2. Esto es 0.5, x1 a la punto 3, x2 a la menos 0.5, x3 a la punto 2 menos lambda igual a 0. Y por último, la última condición de primer orden es la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x3. Eso es igual a 0.2, x1 a la punto 3, x2 a la punto 5 y x3 a la menos 0.8. ¿Sí? Punto 2 menos 1 menos punto 8 menos lambda, eso debe ser igual a 0. Despejemos lambda de cada una de las condiciones de primer orden. ¿Sí? Vamos a despejar lambda de aquí y de aquí. Entonces, de la primera restricción, de la primera condición de primer orden, perdón, tengo que lambda es igual a todo eso que tengo a la izquierda dividido entre 2. Eso es 0.3, x1 a la menos 0.7, x2 a la punto 2, x3, esto es a la punto 5, perdón, esto es a la punto 5, vamos a borrar esto aquí, entonces me queda punto 3 x1 a la punto 7, x2 a la punto 5 y x3 a la punto 2, eso sobre 2, ¿sí? De la segunda tengo que lambda es igual, a poner esto aquí más arriba, tengo que lambda es igual a 0.5 x1 a la punto 3, x2 a la menos 0.5 y x3 a la 0.2. Y por último, de la tercera condición de primer orden, tengo punto 2, x1 a la punto 3,
x2 a la punto 5 y x3 a la menos 0.8. Entonces aquí es donde viene, digamos, el truco, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Muchas personas se enredan en cómo resolver esos sistemas. Entonces miren, vamos a igualar, vamos a llamar a estas señoras 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, vamos a igualar la primera y la tercera. O sea, el primer lambda y el segundo, perdón. La primera y la segunda. Entonces tengo, vamos a hacerlo por acá, punto 3, x1 a la menos punto 7, x2 a la punto 5 y x3 a la 0.2. Eso sobre 2 y la igualamos con la segunda, que es 0.5 de x1 a la punto 3, x2 a la menos 0.5 y x3 a la 0.2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, puedo llevarme, ahí se ve claramente que, por ejemplo, este x3 a la punto 2 con este x3 a la punto 2 se cancelan. Si paso uno de los dos a dividir al otro lado, pues se cancela y queda un 1. ¿Sí? Ahora miren, vamos a expresar esto, vamos a poner esto de este lado así, punto 3, x2 a la punto 5 sobre 2, x1 a la punto 7 positivo. ¿Sí? Simplemente expresé el x1 con exponente positivo. Y a este lado tengo 0.5, x1 a la punto 3 y x2 a la punto 5. Hice lo mismo. Vamos a multiplicar, es decir, lo que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Y miren lo que pasa. Vamos a hacerlo con azul. Tengo lo siguiente. Esto da 0.3 por x2. Tengo x2 a la punto 5. Lo paso a multiplicar al otro lado por x2 a la punto 5, x2 a la 1. Esto es igual. 2 por punto 5 da 1. Y x1 a la punto 7 por x1 a la punto 3. Eso me da x1 a la 1. ¿Sí? Podríamos despejar de ahí, pues ya tengo ahí a x1 despejado en términos de x2, pero también podemos despejar a x2. ¿Sí? Puedo simplemente pasar a dividir ese punto 3, esto sería igual, a ponerlo aquí, x2 sería igual simplemente 1, vamos a 1 dividido 0.3, eso me da 3.3333333. ¿Sí? Lo podemos poner así o lo podemos poner como 10 tercios también. 10 tercios ¿de quién? De x1. Entonces tengo la primera relación. La idea con esto es expresar toda la restricción en términos de una sola variable. Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo lo que es x2 en términos de x1. ¿Sí? Entonces quisiera representar también x3 en términos de x1. Entonces ahí está el truco, pues no es ningún truco, es como la relación. Si cojo la primera y la segunda, que fue lo que acabé de hacer, entonces me quedó x2 en términos de x1. Necesito escoger otros dos lambdas para igualarlos, de manera que x3 me quede en función también de x1 y se acabó el problema. Si yo tomo, por ejemplo, la 1
y la 3, ¿sí? Si tomo por ejemplo la 1 y la 3, se me cancelaría el x2 y me quedaría en función de x1 y x3, que es lo que necesito. Voy a poner aquí, esto que hice aquí fue igualando la 1 y la 2. Ahora voy a coger la 1, el lambda 1 y la 3. Es decir, lo siguiente, va a quedar 0.3 x1 a la menos 0.7, x2 a la 0.5, x3 a la 0.2, eso sobre 2, y lo voy a igualar con el tercer lambda, que es 0.2 x1 a la 0.3, x2 a la 0.5, x3 a la menos 0.8, ¿sí? Entonces vuelve y juega. Miren, x2 a la 0.5 se va con este x2 a la 0.5. Expreso eso con exponentes positivos, es decir, 0.3 por x3 a la 0.2, ¿sí? Eso quedó muy feo ese 0.2. Sobre x1 sobre 2x1 a la 0.7 positivo. Y eso debe ser igual simplemente a 0.2 x1 a la 0.3 y x3 que está a la menos 0.8, lo pongo en el denominador con el exponente positivo. Hago exactamente lo mismo. Lo que está, el x3 a la 0.8 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Eso me quedaría entonces 0.3 x3 a la 1, y al otro lado queda 0.2 por 2, me da 0.4 por x1 a la 1, ¿sí? Que era lo que quería. Entonces ya tengo, vamos a despejar a x3 de ahí. x3 es igual a 0.4 x1 sobre 0.3, ¿sí? Que es lo mismo que tener, mis queridos suscriptores y personas que ven el canal, es lo mismo que tener 4/3. Es como si multiplicaran arriba y abajo por 10, no están afectando en nada la fracción. Eso es 4/3 de x1. Entonces, voilà, digamos que llegamos a lo que queríamos. ¿Cómo así? Ya tenemos a x2 en términos de x1 y a x3 en términos de x1. Con esas relaciones voy a la restricción de presupuesto. Miren. Bueno, aquí obvié, ¿cierto? Me faltó una condición de primer orden, que es la derivada parcial del lagrangiano con respecto a lambda. Qué error tan estúpido, pero bueno. Vamos a ponerla por aquí con verde, que era la última que me faltaba. No se les vaya a olvidar colocarla. Me faltó la condición de primer orden, que es la derivada, que es 100 menos 2x1 menos x2 menos x3. Menos x3. Y de ahí lo que sale es la restricción original, que es donde voy a reemplazar esas relaciones que hallé. Miren. Qué estúpido. Pero bueno. Ya la tenemos ahí. No voy a volver a hacer el video. Ojo pues. Entonces ya como tengo las relaciones, ¿sí? Tengo una condición de primer orden, 2, 3 y la cuarta que me la había tragado, qué pena con ustedes, de donde sale la restricción. Eso es igual entonces a, miren, vamos a hacerlo con rojo. Esto es 100 igual a 2x1 más x2, pero x2 es 10 tercios de x1.
más x3, pero resulta que x3 es 4 tercios de x1. ¿Sí? Si despelucamos esto un poquito, tengo lo siguiente. 2 en tercios es 6 tercios, más 10 tercios, 16 tercios, más 4 tercios es 20 tercios. Pueden hacer la suma de fraccionarios en cualquier calculadora, ¿cierto? 2x1 más 10 tercios de x1 más 4 tercios de x1. 2, este 2 que es un entero, en tercios es 6 tercios, más 10 tercios, 16 tercios, más 4 tercios, 20 tercios. ¿Sí? 20 tercios de x1. Vamos a ponerlo aquí. Toda esa sumita da 20 tercios de x1. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Eso da 300. 10 por 100 por 3, 300. Entonces eso da 300 igual a 20x1, de donde x1, es decir, la cantidad óptima que consume el individuo del bien x1, ¿sí?, es simplemente 300 entre 20. Quiere decir que este señor consume 15 unidades de x1, del bien x1. Teniendo ya x1, pues lo reemplazamos en las ecuaciones que hallamos. Esto es, miren acá, x2, 10 tercios de x1, x1 es 15, 15 sobre 3 da 5, por 10 da 50 unidades de x2. Lo mismo hago acá, x3 es igual a 4 tercios de x1, x1 es 15, entre 3, 5 por 4, quiere decir que este señor consume 20 unidades de x2. ¿Sí? Esas son las cantidades de los bienes que el tipo debe consumir con el fin de maximizar su utilidad. Esto es x1 15, x2 es 50 y x3 es 20. ¿Cuál sería la utilidad máxima? Pues basta con reemplazar en la función original. Y también podrían verificar que con esos consumos el individuo agota exactamente toda su renta. ¿Sí? 2 por 15, 30, más 50, 80, más 20, 100, 100 es igual a 100, es decir que el tipo agota toda su renta consumiendo esas cantidades de x1, de x2 y de x3. Podrían utilizar en línea esta GeoGebra 3D. Pueden verificar esos resultados en GeoGebra. Es una superficie y ven cómo tiene un plano tangente en ese punto. La utilidad máxima aquí simplemente la hallaríamos reemplazando esos valores en la función de utilidad, es decir, 15 a la punto 3, ¿sí?, 50, que es x2, a la punto 5, y 20, que es x3, a la punto 2. Perdón por haber hecho eso tan apeñuscado y por haberme tragado esa otra restricción esa otra condición de primer orden, perdón. ¿Sí? Esto me da, esperen, yo hago el cálculo aquí, esa no me la sé de memoria. Eso nos daría, ya les digo cuánto da. Eso da 15 a la 0.3 por 50 a la 0.5 y 20 a la 0.2. Eso me da 29.00 útiles. Esa sería la utilidad máxima que obtiene este individuo. Perdón ahí por ese video tan
tan pirata. En otro video les mostraré cómo metemos eso a GeoGebra. Muchas gracias por seguir el canal, un abrazo gigantesco para todos y cualquier dudita que tengan o algo me dicen y trato de resolverla lo más rápido posible. Ha estado complicada la semana y el mes, pero trato de hacerlo lo más rápido posible. Un abrazo gigante. Gracias por seguir el canal.